Este homenaje a las heroicas brigadas es de gratitud a los que liberaron a Guipúzcoa y entraron en la capital el 13 de septiembre de 1936. Es admiración profunda a los libertadores del norte. Es la voz inconfundible de esta crónica del nodo que refleja la toma de San Sebastián por aquellas brigadas que tuvieron su trastienda en Pamplona y en Navarra y que el escritor Miguel Sánchez Hostiz nos descubre entre bastidores y lo recoge en su último libro, El Botín, donde se relata no solo la crueldad de unos personajes sin escrúpulos, sino la parte más ruin y mezquina de quienes, bajo el espíritu de lo que denominaron cruzada, se convirtió para muchos en un paraguas para el saqueo y el latrocinio. Esta gente empezó robando gallinas en Guipúzcoa, en los caseríos de Guipúzcoa. Está documentado porque las gallinas se las comieron los capuchinos de Extramuros y terminaron robando barcos. No ya barcos, sino barcos a lo bestia. Es decir, pues terminaron robando. Cuando toman Bilbao, pues la traman con una familia y le meten unas multas con un equivalente hoy a 4.800 millones de euros, ¿no? Entre tanto, se llevaron todo lo que pudieron. Hay un aparato legal, desde el principio, que protegía el saqueo, que se les iba de las manos, porque hay órdenes que están documentadas y que se encuentran habitualmente, de la Junta de Guerra, de Burgos, que se entreguen los dineros que se sacan a los particulares en las casas. Es decir, desde el principio, tanto las milicias, que eran falangistas o carlistas, como unidades militares, como margaritas, como las falanges, iban piso por piso pidiendo dinero o en la calle. Resulta claro que ese dinero, no todo ese dinero llegaba a manos de la Junta de Guerra carlista, ni todo ese dinero llegaba a manos de Burgos, ni todo ese dinero llegaba a manos de Salamanca. A mí me extrañaba, cuando algunos documentos que encontré en la Junta de Guerra carlista, que sí, hay un trasvase de dinero recogidos en Pamplona que van a parar no al equivalente del Ministerio de Defensa, sino que van a parar al general Franco. Hay un montón de obras de arte que están depositadas en los sótanos del Crédito Navarro de la Plaza del Castillo. El Crédito Navarro era el banco que utilizaba la Junta de Guerra carlista, ¿no? Todas esas obras de arte desaparecen. Hay un momento que dice que se les envía al general Franco. Curiosos esos sótanos, para que se vea hasta dónde llega aquí el saqueo y lo mucho que se puede escribir de este asunto, que hay documentos en los archivos nacionales franceses de una denuncia de un administrador del Crédito Navarro sobre desaparición de oro del Banco de España que estaba depositado en el Crédito Navarro. Es decir, sino que también había oro en la Plaza del Castillo que se esfumó. Como digo, estos empezaron con gallinas y terminaron con barcos, con minas, con todo lo que pudieron a las personas que no eran afines al régimen. El botín adquirido en la campaña en Guipúzcoa fue espectacular. Miguel Sánchez Hostiz describe cómo hasta la Plaza de Toros de Iruña se quedaba pequeña para acoger los enseres robados en Navarra y en el Frente Norte. En el escarmiento ya señalaba que desde que estos entraron en Tolosa, ahí hay un dato, de esos famosos 4 camiones que un día salen de Pamplona con alimentos hacia Tolosa, se autoriza desde la Junta de Guerra que vuelvan a la tarde 3 camiones con lo robado durante la mañana, tanto en sedes de partidos políticos, que muchos no habría como para llenar 3 camiones, y en domicilios particulares, que fueron a parar a un sitio que yo esto no lo he estudiado, está apuntado, que es la Plaza de Toros de Pamplona, que se llenó de tal manera de cosas robadas que al final tuvieron que empezar a devolver, para vaciar, para que hubiera más sitio para meter más cosas dentro de la Plaza de Toros de Pamplona. Allá metieron coches, metieron mobiliarios enteros, por domicilios. Los curas, también hay documentos de cómo frailes pedían que les dieran mobiliario de requisado, pues para guarnecer pues sus sedes, ¿no? Como digo, parte de ese dinero se quedaba por el camino. Las obras de arte requisadas también se quedaban por el camino, porque hay un decreto de Burgos pidiendo que se busquen las obras de arte requisadas y que se entregan a la Junta, con lo cual esto era una tela de araña de mangantes. Personajes pamploneses ilustres no solo se dedicaron a desvalijar lo que pudieron, se convirtieron en conspiradores y en criminales. Miguel Sánchez Hostiz pone nombres y apellidos a las víctimas, pero también a los victimarios, como es el caso del coronel Julián Troncoso, quien durante la dictadura llegó a ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Troncoso, como todo el mundo conoce aquí, pues fue un personaje de la política navarra, de la Diputación, porque estos se metieron en la Diputación como si fueran termitas, y este hombre, claro, era un gracioso profesional en Pamplona, un personaje muy respetado porque montaba muy bien a caballo y era o árbitro de fútbol o andaba con el Osasuna o con alguna gaita de estas. Bueno, pues este señor montó en la comandancia de Irún, desde el mes de septiembre del año 36, unos servicios secretos en los que estaban aristócratas, es decir, tronaos, de estos emboscados que vivían entre Biarritz y San Juan de Luz, con delincuentes comunes, con traficantes de droga, y con estos personajes cometieron desde Irún un montón de atentados en el sur de Francia, con objeto de criminalizar a la República Española y a los refugiados políticos. Lo que se hizo es que la sociedad francesa se pusiera en contra de los refugiados que pasaban, como coautores de una serie de atentados en trenes, en estaciones, en barcos. Yo creo que conforme iba leyendo cosas me encabronaba, y yo creo que eso se nota en el libro, ¿no? Otra de las gracias de Troncoso y José María de Huarte y de Jáuregui, marqués consorte de Valdeterrazo, bueno, pues este gracioso personaje erudito, archivero de Navarra, fue el autor con Troncoso de la captura infame del consejero de Sanidad del gobierno vasco, Espinosa, que era una bellísima persona, a quien fusilaron. Entre los dos urdieron la detención de Espinosa, compraron a un piloto de avión, que lo hicieron aterrizar en la playa de Zarauz, y unos días después lo habían matado, ¿no? Bueno, con este asunto que parece muy novelesco, yo soy incapaz de escribir una novela. No es serio, ¿eh? Cuando se leen las cartas que escribió Espinosa la víspera de su ejecución o de su asesinato en Vitoria, tanto al Endacari Aguirre como a su familia, son escalofriantes, son cosas que emocionan de tal manera que hay veces que es difícil retener las lágrimas cuando lees esos documentos, ¿no? En algunos casos, si no fuera por la tragedia vivida aquellos días, según el escritor navarro, lo ocurrido aquellos años eran auténticos guiones de Federico Fellini. Los requetés que se quedaban de retén fuera del horario de oficina montaron un casino clandestino nocturno en Pamplona, en plena guerra, cosa que tiene sus bemoles, ¿eh? Entonces, la propia Junta de Guerra lanza contra el casino clandestino, lanza a su estrella policial, que era el santero Sant Esteban, con su ayudante Vicente Munarriz, que se encargan de meter mano en el casino nocturno de la plaza de San Francisco. Entonces, no les preocupa mucho de dónde salían las perras, porque además sí hay cifras en la documentación de cuánto se llegaban a jugar a apuestas, posturas entre 250 y 500 pesetas de postura de apuesta, que era bastante. ¿De dónde salía aquel dinero? No les preocupa, ¿eh? A Sant Esteban, documentalmente lo que le preocupaba era si se blasfemaba mucho. Entonces, esto tiene un lado que, digamos, Fellini, quienes estaban en aquella ópera bufa, tenían en sus manos la vida de mucha gente de los pueblos de Navarra. Pero Miguel Sánchez Hostiz llega a una doble conclusión. No solo el saqueo material fue objeto de quienes decidieron acabar con el régimen legal y democrático de la República. También saquearon las mentes de generaciones y crearon un país en el que lo real era únicamente lo que el franquismo decidía que lo fuera. Desde el primer momento esta gente fundó un presente, el que les dio la real gana. Es decir, ocultaron sistemáticamente la realidad de lo que estaba sucediendo y consiguieron una cosa, que desde el primer momento quienes leían y escuchaban aquellas consignas se lo creían. Entonces, esto es una perversión mental que duró mucho tiempo, que las cosas no eran como tú las veías o las escuchabas, no, las cosas eran como te las decían. Y finalmente, aparte de eso, lo que consiguieron una especie de botín legal. Era un régimen extraordinariamente corrupto en el que había robado desde el brigada de los mulos hasta el general Franco. Con el relato de parte de los episodios del Botín, el nuevo libro de Miguel Sánchez Hostiz, despedimos esta nueva entrega de Los Hilos de la Memoria.
Les recuerdo que pueden dejar sus aportaciones y comentarios en el teléfono del oyente de Radio Euskadi, en el 901 44 0404, o bien a través del correo electrónico loshilosdelamemoria@eitb.eus. Jorge Ibáñez en las tareas técnicas y Mikel Donázar al micrófono les desean que tengan una feliz semana. Ondo izan, agur.